Kenneth Waltz fue un politólogo estadounidense considerado uno de los más influyentes teóricos de las relaciones internacionales y fundador del neorrealismo o realismo estructural. Sus ideas, centradas en explicar el comportamiento de los estados en el sistema internacional, se desarrollaron principalmente en dos obras fundamentales: El hombre, el Estado y la guerra en 1959 y Teoría de la política internacional de 1979. A continuación vamos a resumir sus principales pensamientos e ideas. En primer término, digamos que Waltz desarrolló el neorrealismo como una evolución del realismo clásico, rompiendo con enfoques que centraban la explicación de la política internacional en la naturaleza humana o las características internas de los estados. Estas fueron las principales ideas de Waltz. La anarquía del sistema internacional. Este autor va a argumentar que el sistema internacional es anárquico, no en el sentido del caos, sino en la ausencia de una autoridad central que regule las interacciones entre estados soberanos. Esta anarquía obliga a los estados a priorizar su seguridad y supervivencia, lo que lleva a comportamientos competitivos y potencialmente a conflictos. En segundo lugar, la estructura del sistema internacional. Este autor va a decir que la conducta de los estados está determinada por la estructura del sistema, definida por la distribución del poder, que podrá ser unipolar, bipolar o multipolar, y el principio de anarquía. Waltz sostiene que las diferencias en el comportamiento de los estados no provienen de sus características internas, como el régimen político, sino de las presiones estructurales del sistema. Y también trabaja el balance del poder. Los estados buscan equilibrar el poder para garantizar su seguridad, ya sea mediante alianzas o fortaleciendo sus capacidades militares. Este equilibrio es una consecuencia natural de la anarquía y no funciona automáticamente, sino que depende de las acciones estratégicas de los estados. En su obra El hombre, el Estado y la guerra, este autor clasifica las especificaciones sobre las causas de la guerra en tres niveles de análisis que él va a denominar imágenes. La primera imagen, o nivel individual, dirá que las guerras son causadas por la naturaleza humana o el comportamiento de líderes específicos, como la ambición o agresividad de figuras como Napoleón o Hitler. Waltz considera esta explicación limitada, ya que no todos los líderes agresivos generan guerras y no explica patrones sistémicos. La segunda imagen, nivel estatal, será para este autor que las guerras surgen de las características internas de los estados, como su sistema político o económico. Por ejemplo, Waltz analiza la teoría de Lenin, que vincula el imperialismo capitalista con la guerra, o la idea de que los estados no democráticos son más propensos a iniciar conflictos. Este autor rechaza esta imagen como insuficiente, ya que no todos los estados con similares características internas generan guerras. Y en su tercera imagen, o nivel sistémico, él dirá que la causa principal de las guerras radica en la estructura anárquica del sistema internacional, que carece de un ente soberano para imponer orden. En este contexto, los estados recurren al poder, incluida la fuerza militar, para resolver disputas, ya que no hay un mecanismo confiable para garantizar su seguridad. Waltz considera esta imagen la más persuasiva, ya que explica los patrones recurrentes de conflicto a lo largo de la historia. Waltz defendió una postura controversial en torno a la expansión de las armas nucleares, un debate renovado. Su obra de 1981, coescrito con Scott Sagan, argumentando que la proliferación de armas nucleares podría contribuir a la paz mundial. Para este autor, dichos extremos se verificarían en el efecto disuasorio que desincentivaría la guerra entre estados poseedores de armas nucleares. La lógica de la destrucción mutua asegurada, MAD por sus siglas en inglés, va a venir a estabilizar las relaciones internacionales al hacer que los costos de un conflicto sean inaceptables. Y en este sentido, este autor va a decir que los sistemas bipolares, como fue el caso de la Guerra Fría, resultan ser más estables que los multipolares, ya que la claridad en la distribución del poder reduce las probabilidades de malentendidos o escaladas no deseadas. La posesión de armas nucleares refuerza esta estabilidad. Waltz también va a criticar las teorías que explican el comportamiento internacional basándose únicamente en factores individuales, como la psicología de los líderes, o internos de los estados, como su ideología o economía.
Estas teorías, según él, son reduccionistas, ya que ignoran la influencia de la estructura del sistema internacional. En su obra Teoría de la Política Internacional, enfatizó que solo un enfoque sistémico puede explicar adecuadamente las dinámicas de las relaciones internacionales. Walsh también destacó que en un sistema anárquico, los estados son unidades soberanas que persiguen sus propios intereses, según su juicio, y que no existe un mecanismo confiable para resolver conflictos de intereses, lo que lleva a la competencia y, en ocasiones, a la guerra. Esta autonomía implica que los estados deben estar siempre preparados para defenderse, lo que refuerza la importancia del poder militar. Debemos señalar que las ideas de este autor transformaron el estudio de las relaciones internacionales, proporcionando un marco teórico riguroso que desafió el consenso de su época. Su obra influyó tanto en realistas como en no realistas, incluyendo el neoliberalismo y el constructivismo, que surgieron en parte como respuesta a sus planteamientos. Pero también debemos decir que aunque su teoría es ampliamente respetada, ha sido criticada por su énfasis en la estructura sistémica a expensas de factores domésticos o culturales. Por ejemplo, el constructivismo de Alexander Wendt argumenta que Walsh subestima el papel de las construcciones sociales en la política internacional. Para terminar, diremos que Kenneth Walsh revolucionó las relaciones internacionales al introducir el neorrealismo, enfatizando que la estructura anárquica del sistema internacional es el principal determinante del comportamiento de los estados. Su enfoque en la tercera imagen, el nivel sistémico, y su defensa de la disuasión nuclear como estabilizadora de la paz han generado debates que se mantienen incluso en el tiempo presente, aunque sus teorías han sido cuestionadas por su enfoque estructuralista y su relativa omisión de factores no materiales. Su legado sigue siendo fundamental para comprender la política internacional contemporánea.